27. He aquí los principales rasgos de su barbarie. Como costaban muy caros los animales para el mantenimiento de las fieras destinadas a los espectáculos, designó a algunos condenados para que les sirvieran de alimento, y visitando las prisiones mandó, permaneciendo en el rastrillo y sin consultar siquiera el registro en que constaba cada pena, que delante de él llevasen indistintamente todos los prisioneros a las fieras. Obligó a un ciudadano que había hecho voto de combatir en la arena por la salud del emperador a que cumpliese su promesa. Asistió al combate y no lo dejó ir sino cuando resultó vencedor, y esto después de reiteradas súplicas. Otro había jurado morir por él si era necesario. Aceptó el voto, y viéndole vacilar le hizo coronar como víctima con verbena y cintas, y lo entregó enseguida a un grupo de niños que habían recibido orden de perseguirle por las calles, recordándole su voto, hasta que lo precipitaron por la roca Tarpeya. Condenó a las minas, a los trabajos de los caminos y a las fieras a multitud de ciudadanos distinguidos, después de haberlos marcado con el estigma del fuego. Encerrábales también en jaulas en las que tenía que mantenerse en postura de cuadrúpedos, o bien los hacía aserrar por la mitad del cuerpo, y no mandaba esto siempre por causas graves, a unos porque no habían quedado contentos con un espectáculo, a otros porque nunca habían jurado por su genio. Obligaba a los padres a que presenciasen el suplicio de sus hijos. Habiéndose excusado uno por enfermo, mandóle en litera, y otro le llevaron, después de tan espantoso espectáculo, a la mesa del emperador, que le excitó por toda clase de medios a reír y regocijarse. Hizo azotar en su presencia con cadenas y durante muchos días seguidos a un intendente de los juegos y cacerías del circo, y no mandó matarle hasta que le molestó el olor de su cerebro en putrefacción. El autor de una poesía fue quemado por orden suya en el anfiteatro por un verso equívoco. Un caballero romano expuesto a las fieras gritó que era inocente, hízole sacar, le cortó la lengua y volvió a mandarle al suplicio. 28. Un día preguntó a un ciudadano llamado, después de largo destierro, que acostumbraba a hacer en él, y él le contestó para doblarle: diariamente pedía a los dioses que me han escuchado que pereciese Tiberio y reinaras tú. Persuadido entonces de que aquellos desterrados pedían a los dioses su muerte, mandó a las islas en que estaban detenidos soldados que les matasen a todos. Queriendo que el pueblo despedazase a un senador, apostó hombres que le llamasen enemigo público en el momento en que entrase en el Senado. Estos debían herirle al mismo tiempo con los punzones y entregarlo enseguida al populacho para que lo hiciese pedazos, y no quedó satisfecho hasta que vio sus miembros y sus entrañas arrastrados por las calles y depositados a sus pies. 29. La atrocidad de sus palabras hacía más odiosa aún la crueldad de sus acciones. Nada encontraba tan laudable y hermoso en su carácter, según decía, como lo que llamaba su insensibilidad. Habiéndole reconvenido su abuela Antonia, no se limitó a no atenderla, sino que le dijo: recuerda que todo me está permitido y contra todos. Cuando dio la orden para matar a su primo, de quien suponía se había precavido contra el veneno, exclamó: ¿un antídoto contra César? Cuando desterró a sus hermanas, les dijo con tono amenazador que no tenía solamente islas, sino también espadas. A un anciano pretor que se había retirado a Aintisira por motivos de salud y que le pidió prórroga de licencia, mandó matarle, diciendo que necesitaba una sangría, puesto que no le bastaba el éboro por tanto tiempo usado. Cada 10 días formaba la lista de los prisioneros que quería hacer ejecutar, y a esto llamaba a ajustar sus cuentas. Habiendo puesto un día en la misma lista galos y griegos, dijo con regocijo que acababa de subyugar la Galogrecia. 30. Hacía siempre herir a las víctimas a golpes leves repetidos y jamás dejaba de recomendar a los verdugos que le conocían bien que hiriesen de manera que se sintieran morir. Habiendo mandado al suplicio un hombre por otro, a causa de una equivocación de nombre, dijo: este lo ha merecido también. Insensatamente tenía en la boca estas palabras de una tragedia: que me odien con tal que me teman. Con frecuencia injurió a todos los senadores a la vez, llamándole a veces hechuras de Sellano, a veces delatores de su madre y de sus hermanos, y mostrando los documentos que había fingido arrojar al fuego, justificaba la crueldad de Tiberio, porque aquellas acusaciones, según decía, le hicieron necesaria. No cesaba de hablar mal del orden ecuestre, a causa de su pasión por los juegos y espectáculos. Furioso por ver a la multitud favorecer en el circo un partido a que él era contrario, exclamó: ojalá tuviese una sola cabeza el pueblo romano.
en ocasión en que reclamaban para la arena a un criminal llamado Tetrinio, dijo que los que lo pedían eran también tetriños. 5 reciarios de los que visten túnicas y combaten en grupo habían sido derribados sin oponer resistencia por otros tantos gladiadores completamente armados. Cuando se pronunciaba ya la sentencia de su muerte, uno de los vencidos, recobrando el tridente, mató a los vencedores. Calígula deploró en un edicto aquella inesperada y espantosa matanza, y execró a los que habían consentido en presenciarla. 31. Oyósele lamentar más de una vez que no hubiese ocurrido en su reinado ninguna calamidad pública, mientras que el de Augusto se distinguía por la derrota de Varo y el de Tiberio por la caída del anfiteatro de Fidena. Al suyo, decía, le amenazaba el olvido, por demasiado feliz, y frecuentemente deseaba sangrientas derrotas, hambres, pestes, vastos incendios y terremotos. 32. No prescindía de su ferocidad ni en medio de sus placeres, juegos y festines. Muchas veces daban tormento en su presencia mientras comía o se entregaba al desorden con sus amigos. Un soldado experto en cortar cabezas ejercía delante de él su habilidad en todos los prisioneros que le presentaban. Cuando dedicó el puente de Pusol, del que ya hemos hablado, invitó a los que estaban en la orilla a reunirse con él y de pronto mandó arrojarlos abajo. Algunos se agarraron a los barcos y les hizo arrojar al mar a golpes, descargados con garfios y remos. Durante una comida pública en Roma, habiendo arrancado de un lecho un esclavo una hoja de plata, mandó en el acto al verdugo que le cortase las manos, se las colgase al cuello y lo pasease así por todas las mesas con un cartel que dijera la causa del castigo. En ocasión en que esgrimía con un gladiador Mirmilión, armado como él con una varilla, este cayó involuntariamente. Calígula le atravesó de una puñalada y corrió por todas partes con una palma en la mano, como los vencedores del anfiteatro. Durante un sacrificio, en el momento en que iba a ser inmolada la víctima, se ceñó como los sacrificadores y recogiendo el mazo mató al que presentaba el cuchillo sagrado. En medio de espléndida comida, comenzó de pronto a reír a carcajadas. Los cónsules sentados a su lado le preguntaron con acento adulador de qué reía. «Es que pienso», contestó, «que puedo con una señal hacerlos degollar a los dos». 33. He aquí algunas de sus bromas. Un día se colocó por burla al lado de la estatua de Júpiter y preguntó al trágico Apeles cuál de los dos le parecía más grande, y como vacilase en contestar le hizo enseguida azotar, y advirtió que tenía la voz agradable y hermosa en las súplicas y hasta en los gemidos. Cuantas veces besaba el cuello de su esposa o de su amante, decía, esta hermosa cabeza caerá en cuanto yo lo ordene. Y muchas veces repetía que mandaría dar tormento a su querida Cesonia para que dijese ella misma por qué la amaba tanto. 34. Su envidiosa malignidad, su crueldad y su orgullo se extendían a todo el género humano y a todos los siglos. Derribó las estatuas de los grandes hombres que Augusto había trasladado del Capitolio, donde había poco espacio, al vasto recinto del campo de Marte, y de tal manera dispersó los restos que cuando quisieron restaurarlas no pudieron encontrarse completas las inscripciones con que estaban adornadas. Prohibió que en adelante se pudiese hacer sin orden o permiso suyo la estatua de ningún hombre vivo. También quiso destruir los poemas de Homero y preguntaba ¿por qué no habría de poder hacer yo lo que hizo Platón, que lo desterró de la república que organizó? Poco faltó para que hiciese desaparecer a todas las bibliotecas las obras y retratos de Virgilio y Tito Livio, diciendo que el uno carecía de ingenio y de saber, y el otro era historiador locuaz e inexacto. En fin, más de una vez se vanaglorió de hacer muy pronto inútil y despreciable toda la ciencia de los jurisconsultos y proclamó frecuentemente, por Hércules, yo haré que no puedan dar ninguna respuesta con prescindencia de mí. 35. Prohibió a los romanos más nobles las antiguas distinciones de sus familias, a Torcuato el collar, a Cincinato el pelo rizado, a Pompeyo, que pertenecía a esta antigua familia, el nombre de Grande. Había llamado a Roma al rey Ptolomeo, de quien antes hablé, y lo recibió muy bien, pero un día que daba un espectáculo le hizo matar de improviso, por el solo delito de haber llamado la atención general al entrar en el teatro, por el brillante color púrpura de su manto. Si encontraba un hombre cuya hermosa cabellera realzaba su gallardía, en el acto hacía afeitarle la parte posterior del cráneo. Un tal Ecio Próculo, hijo de un centurión primpiliario, por su belleza y estatura había recibido el nombre de Coloceros, el amor celoso.
habiéndole visto Calígula en un banco del anfiteatro, le hizo bajar en el acto a la arena, oponiéndole en primer lugar un tracio y después un gladiador completamente armado. Próculo venció a los dos, pero el emperador mandó inmediatamente a agarrotarle, cubrirle de harapos, pasearlo así por las calles, mostrándolo a las mujeres y degollarlo enseguida. No había condición tan baja ni fortuna tan modesta que pudiera ponerse a cubierto de su envidioso odio. Hacía muchos años que estaba el mismo sacerdote en posesión del sacerdocio de Diana la Aricia, y le suscitó un concurrente mucho más robusto que él, a un gladiador llamado Porio, que después de brillante victoria manumitió en el circo a un esclavo suyo. El pueblo le aplaudió con entusiasmo. Disgustado Calígula salió tan apresuradamente del espectáculo que, pisándose la toga, cayó desde lo alto de las gradas y exclamó con indignación que el pueblo rey honraba más a un gladiador por fútil motivo que la sagrada memoria de los Césares, en la misma presencia del emperador. 36. Jamás cuidó de su pudor ni del ajeno, y créese que amó con amor infame a Lépido, al payaso Menester y a algunos rehenes. Valerio Cátulo, hijo de un consular, llegaba a gritar que lo había prostituido y que estaba extenuado por ello, sin hablar de sus incestos con sus hermanas ni de su conocida pasión por la cortesana Piralis. No respetó a ninguna mujer distinguida. Lo más frecuente era que las invitase a comer con sus esposos, hacíales pasar y repasar delante de él, las examinaba con la minuciosa atención de un mercader de esclavas, y si alguna bajaba la cabeza por pudor, se la levantaba con la mano. Enseguida llevaba a la que le agradaba más a una habitación inmediata, y volviendo después a la sala del festín con las recientes señales del deleite, elogiaba o criticaba en voz alta lo que había encontrado agradable o defectuoso en la persona de cada una de sus relaciones con él. Algunas fueron notificadas de su divorcio por él mismo en nombre de sus maridos ausentes, e hizo insertar estos divorcios en los anales públicos. 37. Sus prodigalidades superaron la extravagancia de los más pródigos. Inventor de una nueva especie de baños de manjares extraordinarios y de banquetes monstruosos, lavábase con esencias unas veces calientes y otras frías, tragaba perlas de crecido precio disueltas en vinagre, hacía servir a sus convidados panes y manjares condimentados con oro, diciendo que era necesario ser económico o vivir como César. Durante muchos días arrojó al pueblo desde lo alto de la Basílica Julia enorme cantidad de moneda pequeña, hizo construir naves libúrnicas de 10 filas de remos con velas de diferentes colores y guarnecidas en la popa con piedras preciosas. Encerraban en estas naves baños, galerías y comedores, gran variedad de vides y árboles frutales. En ellas costeaba la campaña y ofrecía festines muellemente acostado, en pleno día, en medio de danzas y músicas. No tenía en cuenta las reglas en la construcción de sus palacios y casa de campo, y nada ambicionaba tanto como ejecutar lo que se consideraba irrealizable. Construía diques en mar profundo y agitado, hacía dividir las rocas más duras, elevaba llanuras a la altura de las montañas y arrasaba los montes al nivel de los llanos. Todo esto con increíble rapidez, castigando la lentitud con pena de muerte, y para decirlo todo de una vez, en menos de un año disipó los famosos tesoros de Tiberio César, que ascendían a 2.700 millones de sestercios. 38. Agotados los tesoros y reducido a la pobreza, recurrió a la rapiña y se mostró fecundo y sutil en los medios que empleó: el fraude, las ventas públicas y los impuestos. Pretendía que aquellos cuyos antepasados habían obtenido para ellos y sus descendientes el derecho de ciudadanía romana lo gozaban ilegalmente, si no lo habían recibido de sus padres, porque la palabra descendientes no podía entenderse, según él, más allá de la primera generación, y cuando le presentaban diplomas acordados por Julio César o Augusto, los anulaba como títulos viejos y sin valor. Persiguió por falsa declaración a aquellos cuyo caudal había